Hola, buenos días. A continuación les vengo a hablar acerca del diseño, síntesis y caracterización de nuevos materiales híbridos de tipo perovskita. A manera de introducción, hablamos de un material híbrido, aquel que combina compuestos orgánicos e inorgánicos, algo muy característico en los materiales de perovskita. Estos materiales tienen una fórmula establecida como AMX3, en donde A es un catión orgánico, M es un catión metálico y X es un anión halógeno. Estos materiales presentan una estructura 3D, como se observa en el inciso A. Estos materiales también tienen una eficiencia de conversión de energía alrededor del 25.7%. Desafortunadamente, eh, ese tipo de materiales presentan una degradación ante la humedad. Respecto a esta problemática, diversos grupos de investigación han encontrado un tipo de material o un tipo de configuración 2D. Y hablamos de una configuración 2D cuando nosotros introducimos o involucramos cationes mucho más voluminosos. Por ejemplo, en el inciso B, al insertar un catión mucho más voluminosos, nos va a permitir la separación de la capa inorgánica y la capa orgánica, como se representa en el inciso E. Repito, la separación de la capa inorgánica y la capa orgánica. Cabe mencionar que las propiedades, o dependiendo de la estructura de los átomos involucrados en este tipo de materiales, nos va a permitir diferentes aplicaciones. Respecto a este tipo de materiales, pues en este trabajo nosotros realizamos la modificación atómica de, de, de los materiales de perovskita. Por ejemplo, nosotros realizamos la síntesis de complejos, es decir, que en vez de involucrar lo que es un catión muy pequeño, estamos involucrando un catión mucho más grande, conocido como un complejo organometálico. Y hablamos de un complejo organometálico cuando involucramos lo que son átomos orgánicos y un centro metálico. Por ejemplo, aquí se utilizaron 3 ligantes de tipo bipiridina con haluros metálicos para la formación de complejos. Posteriormente, al obtener los complejos, hacemos la síntesis de perovskita utilizando un segundo haluro metálico. Esto en disolvente dimetilformamida a temperatura ambiente. En la tabla se muestran los reactivos que se utilizaron. Vuelvo a mencionar, el ligante que se utilizó fue de tipo orgánico, como es la bipiridina, y los cuales se coordinaron con centros metálicos de níquel, cobalto y manganeso. Posteriormente, se realizó la perovskita con un haluro de plomo. En esta imagen se muestra cómo se forman los complejos con los diferentes centros metálicos y posteriormente la síntesis de perovskita. A partir de la síntesis de perovskitas se obtuvieron cristales alrededor de 5 a 15 días, como se muestra a continuación. Cabe mencionar que estos cristales se obtuvieron algunos de manera homogénea em, y de manera homogénea, perdón. Y además de que la cristalización debe que ser perdón, para la cristalización se debe que tomar en cuenta lo que son tiempos de reacción, temperatura, algunos tratamientos térmicos, disolventes, pureza de los disolventes, etc. Una vez que obtenemos cristales, estos fueron caracterizados a partir de la difracción de rayos X de monocristal. En la difracción de rayos X de monocristal nos ayuda a deducir la estructura o los componentes en nuestros materiales, la posición atómica, algunas longitudes de enlace
y ángulos respecto a nuestros materiales. Por ejemplo, se obtuvieron tres materiales nuevos eh, de tipo organometálico. Por ejemplo, en el inciso A tenemos el átomo de cobalto, en el inciso B el átomo de níquel como centro metálico y en el inciso C como centro metálico el manganeso. En un cuarto material no obtuvimos un complejo organometálico como se esperaba, pero aquí evidenciamos que nuestro ligante también sintetizado sí se llevó a cabo. En este caso es un tipo de perovskita, pero con lo que es el haluro de plata. Entonces, a partir de la difracción de rayos X, algo muy importante es que nosotros podemos deducir de qué manera se encuentra distribuida a nivel atómico nuestro material. A partir de estas imágenes, pues también se puede obtener los datos, por ejemplo, la fórmula de nuestro material, a qué grupo espacial pertenece, las dimensiones de la celda unitaria, así como el volumen de dicha celda. Bueno, en conclusión, pues a partir de la difracción de rayos X se obtuvieron los materiales de tipo perovskita, en las cuales involucramos, como les había mencionado, complejos organometálicos, así como su distribución en los tres ejes cristalográficos. Además, cabe mencionar que se, se obtuvo complejos que presentan propiedades magnéticas y eh, al ser involucrados o al ser coordinados con estructuras que tienen características electrónicas, pues podemos hablar de un compuesto electromagnético. Cabe mencionar que estos materiales aún se siguen caracterizando para poder detallar y ser más puntuales con respecto a la información de estos materiales que se conocen como raros. Bueno, hasta aquí de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.